Bienvenidas a este nuevo episodio de Grietas que Florecen, Cartas del Alma. Hay historias que nacen en el silencio, historias que no se escriben con tinta, sino con lágrimas, historias que durante años viven escondidas en el corazón de alguien, hasta que un día encuentran el valor para salir. La carta que llegó a este espacio vino en forma de voz, en un audio lleno de pausas, de recuerdos y de un corazón que ha tenido que aprender a levantarse muchas veces. Hoy quiero contarles la historia de una mujer que ha conocido el dolor desde muy temprano en su vida. Una mujer que caminó descalza a la escuela, que comió muchas veces lo mismo y que creció en medio de muchas limitaciones. Pero también es la historia de una mujer que desde niña escuchó hablar de Dios. Su madre, aún en medio de la pobreza, les enseñó a sus hijos el camino del Evangelio. Pero su historia no termina en la niñez. La vida siguió trayendo desafíos, heridas, decisiones difíciles y pérdidas que rompen el alma. Sin embargo, en medio de todo eso, hay una frase que ella repitió varias veces mientras me contaba su historia. Dios nunca me dejó sola. Y cuando yo escuché esas palabras, recordé un texto de la Escritura que dice en el Salmo 34:18, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y rescata a los de espíritu destrozado. Así que hoy en Cartas del Alma vamos a caminar por una historia llena de grietas, pero también llena de la presencia de Dios. La historia que hoy compartimos comenzó cuando ella era apenas una niña. Tenía solo 7 años. Y hay recuerdos que el tiempo no logra borrar. Hay momentos que quedan grabados en el alma, como una cicatriz invisible. A esa edad, cuando la mayoría de los niños deberían estar pensando en juegos, en risas, en muñecas o en correr por el patio, ella tuvo que cargar un peso que ningún niño debería cargar. Fue maltratada y guardó silencio, no porque quisiera, sino porque muchas veces el dolor viene acompañado de vergüenza, viene acompañado de miedo y de una sensación profunda de soledad. Durante años, ese recuerdo vivió en su corazón como una herida que nadie veía. Su niñez también estuvo marcada por otra realidad, la pobreza. Me contó que muchas veces caminaba a la escuela descalza. Los recursos eran muy escasos. Y en su casa prácticamente se comía lo mismo todos los días. Y mientras hablaba me dijo algo que revela el tipo de corazón que ella tiene. Ella dijo, pero comíamos. Y yo agradezco a Dios por eso. Y es que hay personas que aprenden la gratitud aun cuando la vida no les da mucho. La mamá de ella trabajaba duro para poder alimentar a sus hijos. Y en medio de todas las limitaciones, esa mujer sembró algo invaluable en ellos. Les enseñó el camino del Señor. Así que desde pequeña ella escuchó hablar de Dios. Aprendió a orar, aprendió a congregarse, aprendió que aun cuando la vida es difícil, hay un Dios que camina con nosotros. Y mientras me contaba su historia, me dijo algo que también me conmovió. Ella dijo, a mí me encanta cantar las alabanzas de antes, esas que hablan de Dios. Y pensé en algo mientras la escuchaba. Y es que muchas veces las personas que más aman cantar sobre la fidelidad de Dios son las que han tenido que experimentarla en medio del dolor. Porque cuando la vida te hiere, las alabanzas de fe se convierten en medicina para el alma. Y aunque su historia comenzó con heridas profundas, Dios ya estaba sembrando algo en su corazón. Una fe
que con los años la sostendría cuando llegaran nuevas tormentas. Con el paso de los años, aquella niña creció. Como muchas mujeres, soñaba con formar parte de un hogar, en construir una vida diferente a la que había conocido en su niñez. Pero no todas las decisiones que tomamos nos llevan al lugar que imaginamos. Ella misma lo dijo con mucha honestidad. Ella dijo: me casé con la persona equivocada. Y lo dijo sin odio, sin rencor, solo como quien reconoce una verdad dolorosa de su pasado. Aquel matrimonio no fue un lugar seguro. Hubo maltrato, hubo heridas profundas, hubo momentos en los que su dignidad fue quebrantada nuevamente. Y con el tiempo, ese hombre se fue, la dejó sola. Pero no estaba sola del todo, porque ahora tenía algo que la impulsaba a levantarse cada día: sus hijos. Y es que cuando una madre ama profundamente, el cansancio se vuelve secundario. Me contó que trabajaba de noche y durante el día se dedicaba a cuidar a sus hijos. Dormía poco, descansaba casi nada, pero seguía adelante. No porque la vida fuera fácil, sino porque el amor por sus hijos era más grande que el cansancio. Mientras escuchaba su historia, pensaba en algo que vemos muchas veces en la vida real. Hay personas que se derrumban cuando la vida se vuelve difícil, pero hay otras que, aún con el corazón lleno de heridas, siguen caminando. Y en medio de esa etapa tan dura de su vida, ella repite una frase que atravesó todo su relato: Dios nunca me dejó sola. No dijo que la vida fue fácil, no dijo que todo salió bien, dijo algo mucho más profundo. Dijo: Dios estuvo ahí. A veces Dios no cambia inmediatamente nuestras circunstancias, pero sí camina con nosotros en medio de ellas. Y esa presencia silenciosa de Dios fue lo que sostuvo a esta mujer en una de las etapas más difíciles de su vida. Con el paso del tiempo, la vida volvió a abrir una puerta. Ella volvió a casarse. Quizás con la esperanza de que esta vez la historia sería diferente. Pero a veces la vida no se escribe como uno la imagina. Mientras me contaba su historia, me dijo algo con mucha serenidad: no fui feliz, pero era un buen padre para mis hijos. Esa frase dice mucho, porque hay decisiones que una madre toma pensando más en el bienestar de sus hijos que en su propia felicidad. No fue un matrimonio lleno de alegría, pero fue un hogar donde sus hijos tuvieron una figura que los acompañó. Le construyó una casa para ella y para sus hijos, un lugar donde pudieran tener estabilidad. Los años siguieron pasando y un día la vida volvió a cambiar el rumbo de su historia. Su esposo enfermó y en lugar de alejarse, ella decidió hacer algo que revela la profundidad de su corazón. Lo cuidó hasta el final, lo acompañó en su enfermedad, lo sostuvo en los días difíciles, lo atendió cuando ya no podía valerse por sí mismo. Y es que a veces las personas más heridas terminan siendo también las que más aman. Pero poco después llegó la despedida. Su esposo murió. Y cuando una pérdida así ocurre, el corazón necesita tiempo para sanar. En la historia de esta mujer, el duelo no llegó solo. Sin haberse recuperado de la pérdida de su esposo, la vida volvió a golpear su corazón. Otra pérdida. Y luego otra más. Y una de esas pérdidas fue un hijo. 3 duelos, 3 despedidas, 3 ausencias que dejaron un vacío profundo en su vida. ¿Qué se le puede decir a una madre que pierde un hijo? Mientras me hablaba de esto, hubo un momento de silencio en el audio, un silencio largo, de esos silencios que dicen más
que las palabras. Y luego me dijo: mi corazón está roto, pero Dios me sostiene. ¿Sabes algo? Hay frases que contienen toda una teología del sufrimiento, y esa es una de ellas. Porque la fe cristiana no niega el dolor, no nos enseña a fingir que todo está bien. La fe cristiana nos enseña algo más profundo, que aún con el corazón roto, Dios puede sostenernos en pie. Hoy, esta mujer vive algo que muy pocas personas imaginan tener que enfrentar. Está atravesando 3 duelos al mismo tiempo, 3 ausencias, 3 sillas vacías, 3 nombres que viven ahora en la memoria y en el corazón. El duelo por sí solo ya es un proceso difícil, pero cuando el dolor llega en repetidas olas, cuando la vida parece quitar más de lo que uno siente que puede soportar, el alma tiene que aprender a respirar de otra manera. Mientras me hablaba de este tiempo en su vida, me dijo algo con mucha sencillez: ahora dependo totalmente de Dios y de mí. Y en esa frase hay una verdad muy profunda, porque llega un momento en la vida donde uno descubre que la fe no es solo algo que aprendimos en la iglesia. La fe se convierte en el lugar donde descansamos cuando el alma está cansada. Esta mujer sigue congregándose y habló con mucho cariño de su iglesia. Me dijo que sus hermanos en la fe la aman, que la cuidan, que la acompañan y que se han convertido en su familia extendida. Y eso también es parte del Evangelio. La iglesia no es solo un lugar donde se predica, es una comunidad donde cuando alguien sufre, los demás ayudan a sostener el peso. Mientras escuchaba su historia, hubo algo más que me llamó mucho la atención. Ella dijo con mucha humildad: yo soy pobre, pero tengo al Señor, y Él me provee de todo lo que necesito. No dijo que tiene todo lo que quiere. Dijo algo mucho más grande. Ella tiene a Dios, y cuando una persona descubre eso, la vida se mira desde otra perspectiva. Esas palabras, cuando las escuché, me hicieron pensar algo bien profundo. Quizás ella se llama pobre porque la vida no le dio abundancia material. Quizás se llama pobre porque sabe lo que es caminar con escasez. Pero espiritualmente, esa mujer no es pobre porque hay una riqueza que no se mide con dinero, ni con propiedades, ni con cuentas bancarias. La Biblia habla de una riqueza que nace cuando una persona aprende a depender completamente de Dios. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 4, del 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y también dijo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. La verdadera riqueza no es tener todo lo que queremos. La verdadera riqueza es descubrir que Dios es suficiente. Y esta mujer lo aprendió en la escuela más difícil de todas, en la escuela del dolor. Ella ha perdido mucho, ha llorado mucho, ha caminado por valles muy profundos, pero aún así puede decir, Dios me provee todo lo que necesito. Eso no lo dice alguien que solo conoce a Dios de oídas. Eso lo dice alguien que ha visto la mano de Dios sosteniéndola una y otra vez. Y en ese sentido, esta mujer nos recuerda algo muy importante. Puede haber personas con mucho dinero que viven en pobreza espiritual. Y puede haber personas con pocos recursos, pero con una fe tan grande que su vida se convierte en una verdadera riqueza delante de Dios. Y yo quiero decirle a esta mujer que se llamó a sí misma pobre, que su fe es tan grande que espiritualmente es una mujer inmensamente rica. Al final de su mensaje, ella me dejó una exhortación que te la voy a compartir, a ti que me estás escuchando. Ella dijo, nunca pierdan la fe, busquen a Dios
porque Él nos ama. Y también dijo algo que revela la esperanza que vive en su corazón. Ella dijo que espera el día en que volverá a encontrarse con aquellos que partieron. Esa esperanza no es una ilusión, es la promesa del Evangelio, la promesa de que la muerte no tiene la última palabra. La Escritura dice que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y que salva a los de espíritu destrozado. Quizás hoy alguien que escuche este episodio también tiene el corazón roto. Quizás alguien está atravesando un duelo. Quizás alguien siente que la vida ha sido demasiado dura. Pero la historia de esta mujer nos recuerda algo muy importante. Las grietas no significan que la vida terminó, porque en medio de las grietas Dios sigue haciendo florecer la esperanza. Quiero darle las gracias a esta valiente mujer por abrir su corazón y compartir su historia. Su vida es un testimonio de que aun cuando el dolor toca nuestra puerta, la gracia de Dios puede sostenernos en pie. Si hoy sientes que tu corazón está cansado, que la vida te ha golpeado más de lo que puedes soportar, quiero decirte que Dios sigue contigo. No importa cuán profundas sean tus heridas, no importa cuántas pérdidas hayas tenido, no importa si hoy sientes que tu alma está quebrada. La Biblia nos asegura que Dios nunca nos abandona, que incluso cuando todo parece derrumbarse, su mano nos sostiene y que incluso en los momentos de mayor silencio, Él nos escucha y ve nuestro dolor. Confía en Dios, apóyate en Él, deja que tu corazón encuentre reposo en la certeza de que Dios es suficiente y que su gracia puede levantarte, incluso cuando tú sientes que ya no puedes más. Te invito a que oremos juntos. Señor amado, hoy te presentamos todos los corazones que escuchan este episodio, todos los corazones que han sido quebrantados, que han sido heridos y que han tenido pérdidas profundas. Te pedimos que tu mano los sostenga, que tu paz los abrace y que tu presencia se haga palpable en cada grieta de sus vidas. Ayúdalos a confiar en ti, aunque no entiendan el dolor. Ayúdalos a depender de ti, aunque el camino sea incierto, y a ver tu fidelidad aún en medio de las tormentas. Que tu Espíritu nos recuerde, Señor, que la verdadera riqueza está en ti y que nuestra fe, puesta en tu amor, puede sostenernos en cada prueba. Gracias, Señor, por ser nuestro refugio y fortaleza. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Gracias por acompañarnos hoy en Grietas que Florecen, Cartas del Alma. Recuerda, tus grietas no son el final de tu historia. En las manos de Dios, tus heridas pueden florecer. Confía en Él, camina con Él y deja que su amor transforme tu dolor en esperanza. Hasta la próxima, donde seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que Dios siempre está cerca de los corazones quebrantados. Si este episodio te ha gustado, no olvides darle un like y si aún no te has suscrito, hazlo ahora para que no te pierdas ninguno de nuestros encuentros. Soy Gladys Coto y nos escuchamos en el próximo episodio. Dios te bendiga.